Bienvenidos a Conversaciones. Estamos hoy con Juan Carlos Smith, uno de los hombres más poderosos del sindicalismo, líder de la poderosa Confederación de Gremios del Transporte, que lideró los paros nacionales que recibió el kirchnerismo en los últimos tiempos, hombre allegado a Hugo Moyano, su hombre quizá de mayor confianza, y probable candidato a integrar un triunvirato de una CGT unificado. Bienvenido, Juan Carlos. Muchas gracias. Después de 12 años de un gobierno del mismo signo, ¿cuál es el estado en el que se encuentran hoy los trabajadores, tanto desde el punto de vista de sus ingresos, desde el punto de vista del empleo y desde las condiciones laborales? Siempre cuando se aborda esta pregunta hay una tendencia a mirarlo todo a partir de mayo del 2003. Y claro, si se mira desde ese punto de vista, el avance ha sido sustantivo. Si lo miramos desde un punto de vista de un ciclo histórico más amplio, nos vamos a encontrar que los brillos que ha tenido el aumento en el empleo o en el reparto del ingreso no tiene tanta solidez, particularmente porque hay una matriz productiva y hay un reparto profundo del ingreso que no se ha modificado mucho en los últimos años. De todas maneras, usted, Moyano, acompañaron a este gobierno hasta hace 4 años. Sí, concretamente hasta la primera elección de la Presidenta de la Nación, es decir, hasta este último mandato que está terminando. Lo que ocurre es que si recordamos bien, allí apareció el término sintonía fina. Y cuando apareció el término sintonía fina, aparecieron los giros conservadores. Puedo nombrar 3 o 4 giros que a mi juicio forman parte del alejamiento que se provocó después. Por ejemplo, la devaluación. La devaluación castigó seriamente a los ingresos, en un gobierno que tenía como bandera la no devaluación. En segundo término, la ley de accidentes de trabajo, que nosotros veníamos batallando seriamente para que tuviera otra amplitud, y no la tuvo, y creo que fue una ley hecha a medida del sector empresarial. Y por el otro lado, algunos aspectos que tienen que ver con los derechos, ¿no? El hecho de que haya habido proyectos que tenían inteligencia activa sobre los luchadores sociales y todo esto, la verdad que abre todavía un capítulo de mucho interrogante para las luchas que se pueden avecinar esa mañana. Este gobierno se va y los conflictos van a seguir. ¿Cuáles son los conflictos que enfrenta el próximo gobierno? Los conflictos que van a enfrentar en el próximo gobierno primero tienen que ver con el resultado de una etapa donde hace ya por lo menos 3 años que no hay crecimiento con empleo genuino. Hay habida cuenta de que el Estado se ha convertido en el mayor empleador en la última etapa. El segundo conflicto que seguramente se va a afrontar, la persistencia de la inflación, es una amenaza para todo el sistema. No solamente para los sindicatos, para el sistema es una amenaza. Cuando el ministro Kicillof dice que ha habido un decaimiento, eso no, en todo caso es una noticia parcial. Digo, 20 o 25% de inflación anual no es una buena noticia. Y el tercer desafío que seguramente va a tener es volver a retomar la senda del crecimiento y la multiplicación del empleo. Y eso implica que haya que revisar muchos aspectos del programa económico, porque yo soy de los que no creen que si seguimos así vamos a estar mejor. Si usted mira para adelante y mira a los candidatos, hay un sector del sindicalismo, que es el sindicalismo oficial, con Caló a la cabeza, que ya se ha definido por Daniel Scioli. Ustedes, hoy, frente a los 3 candidatos con más chance de llegar a pelear por la presidencia, ¿en qué lugar se ubican? Nosotros hemos intentado, y de hecho lo hemos hecho en el mismo día de hoy, porque hemos estado con Daniel Scioli, el hecho de tener nuestra mayor autonomía frente a todo esto. De hecho, la oferta electoral que hay es una oferta en muchos casos vacía de contenido, digamos, no hay instrumentos de precisión, no hay programas, y esto genera mucha incertidumbre entre nosotros mismos. Por el otro lado, yo creo que lo más importante es que nosotros tengamos nuestro propio grado de independencia frente a las administraciones que se avecinan. Porque indudablemente
representamos un segmento de la sociedad y a veces ese interés entra en colisión con la gobernabilidad, con el sector empresario o con el propio ejecutivo. Y bueno, allí es donde tenemos que tratar de sintetizar las tensiones del sistema democrático. Si estamos alineados, esto se vuelve muy confuso. La gobernabilidad probablemente es la palabra que más preocupa para un próximo gobierno. Y sobre todo cuando se habla de una CGT unida que, paradójicamente, en los gobiernos peronistas en general ha estado desunida desde el gobierno de Carlos Menem para aquí. Y en algunos casos se menciona al sindicalismo como una amenaza para la gobernabilidad cuando los gobiernos no son peronistas o cuando los gobiernos no tienen el respaldo de la mayor parte del sindicalismo peronista. ¿Es así? Yo creo que si en realidad la unidad del movimiento sindical siempre ha tenido una historia muy interesante, ¿no? Mucho antes de esa etapa que ustedes señalaron también. En el campo sindical hay dos visiones del país o más, como hay en otros lugares, en las universidades, en el sector empresario. De verdad nosotros creemos en la unidad, pero yo creo que ha habido muchos momentos donde el sindicalismo no ha estado presente, o digamos los gobiernos no han sido los sindicatos, y los errores que se han cometido han sido lo que se han fagocitado los propios gobiernos. Digo, el descalabro que provoca un gobierno como el de la Alianza es un descalabro centrípeto, lo hicieron desde adentro mismo. No está bien, nosotros protestamos, es cierto, pero los errores descomunales venían desde el propio Ejecutivo y terminaron desbordando situaciones parecidas, porque digo, todo el mundo sabía, por lo menos en los sectores académicos económicos, que había que salir de la convertibilidad, que había que ir abandonando un instrumento que nos dio éxito en la lucha contra la inflación, pero que había ido perdiendo competitividad y estaba estrangulando a la economía. Y sin embargo, digo, la llegada de Cavallo, ahí no llegó de la mano de la CGT ni de Moyano, de la que estaba, llegó de la mano de lo que estaba gestionando la política. La mención a la convertibilidad traza un paralelismo que muchos hoy trazan sobre la necesidad de salir de un sistema y un modelo que hoy impera. Hoy se reunieron con Scioli. ¿Ustedes ven a Scioli como una continuidad o como un cambio? ¿O cuánto más de cambio y cuánto más de continuidad? Yo espero que no sea una continuidad, honestamente. Digo, hay muchos aspectos de la economía que hay que cambiar. ¿Alguien quiere seguir con una inflación de esta naturaleza o hay que cambiar? Me parece que eso es de sentido común. Me parece que nadie quiere seguir con una continuidad que nos lleve a estas tasas de inflación. Y digo, los gobiernos o algunos sectores de la economía y algunos voceros que expresan esos sectores suelen enamorarse de los instrumentos. El instrumento de la convertibilidad sirvió para parar la inflación y para una determinada etapa. Pero después eso se convirtió en un fin en sí mismo. Y bueno, terminamos como terminamos. Yo creo que este modelo que ha ido llevando algunos avances en lo social y que ha dado respuesta en algunas cuestiones, hay que revisarlo. Nada es permanente. Yo creo que es muy importante atreverse a reformular, como lo hace todo el mundo, las políticas para poder llevar adelante la mayor cuota de felicidad general. Usted me contestó de lo que espera de Scioli, pero ¿qué es lo que se llevó hoy de Scioli? ¿La continuidad o el cambio? No, yo lo que he visto de Scioli es el anhelo de ir hacia una reformulación, porque él dice, bueno, vamos a sostener lo que está bien y vamos a cambiar todo aquello que no funciona. Bueno, le digo, lo importante es entender, y esto se lo manifesté claramente, es entender que lo que ya se hizo forma parte del pasado. El futuro se construye con lo que tenemos que hacer para impedir que las situaciones que dejamos atrás no se repitan. Y eso es lo que está esperando la sociedad. ¿Qué le reclaman hoy a los candidatos a presidente en medidas puntuales respecto del sector de los trabajadores? Bueno, voy a hablar como el transporte, porque yo estoy alineado en una determinada vertiente del sindicalismo y haría mal en expresar el conjunto, porque mi visión tal vez entre en contradicción con algunos. ¿Es muy probable que usted integre un eventual triunvirato de la CGT? Bueno, yo creo que una de las cuestiones básicas en la que nosotros tenemos que buscar es, primero,
tratar de detener el deterioro económico y social que hay hoy. Lo primero que hay que detener ese deterioro. Es lo primero que espera la clase trabajadora. Nadie quiere repetir las recetas del pasado. Yo no conozco ningún dirigente sindical enamorado de la inflación, que no quiera. No, nosotros no queremos volver a eso. Queremos volver a una etapa de crecimiento. Hoy hay sectores que verdaderamente están hackeados por la situación económica. Por ejemplo, el sector del complejo automotriz. Acá se ha levantado mucha humareda al lado de que nosotros tenemos un perfil industrial sustantivo. Pero lo que se sostiene como perfil industrial nos cuesta 20.000 millones de dólares entre energía, el complejo automotriz y el complejo de los electrodomésticos. Digo, no estoy proponiendo que tiremos al Atlántico a Tierra del Fuego. Lo que estoy proponiendo es que veamos cómo podemos dar una solución, porque eso lo termina pagando el conjunto de la economía. Entonces, es muy importante que los componentes nacionales, la sustitución de importaciones, sea llevado rápidamente adelante y que nosotros tengamos un horizonte cierto, que no se va a construir en 4 años. Esto un poco también se lo dijimos hoy, ¿eh? Nosotros no esperamos muchas cosas en 4 años. Yo prefiero que me digan que la inflación la van a bajar en 4 o 5 años y no que me digan que al otro día llegan y se terminó la inflación. Si usted tuviera que hoy plantearle a Scioli, a Macri, a Massa, una medida de todas estas que usted menciona, ¿cuál sería la primera, vinculada particularmente con leyes laborales? Bueno, una primer medida que ha gestado estas protestas que nosotros efectivamente llevamos adelante es el sistema tributario. Ganancias. Yo creo que... Sí, pero no en el sentido que le da normalmente la prensa, que nos convierte a veces en algo así como una clase privilegiada. Es cierto, estamos ubicados en el transporte en una de las pirámides de la escala salarial. Pero el problema de las ganancias o de los impuestos no es únicamente eso, es el IVA. El IVA no lo paga el hombre que está viviendo en la Recoleta como el hombre que está en una villa, y lo paga con la misma intensidad. Y eso es una desigualdad tremenda que este gobierno no se animó a discutir. La matriz tributaria de la Argentina es hija de Martínez de Oz, y este gobierno va a terminar su gestión sosteniendo esa matriz, con lo cual esa bandera no la pueden levantar. Primero, lo que diría, un sistema tributario distinto. Yo no me anoto entre los que no quieren pagar nada. Yo creo que podemos abrir una discusión a ver cuánto, lo que no podemos pagar, las barbaridades que pagamos, y que haya sectores de mayor capacidad contributiva que no ponen una moneda. Entonces, ¿dónde está la equidad? Yo creo que hay que marchar hacia la construcción de una nueva ciudadanía fiscal, distinta a la que tenemos. Y no se trata únicamente de los ingresos de los trabajadores. Hay muchos aspectos. Por ejemplo, la navegación interior está estrangulada por la intervención de la aduana y el sistema tributario. ¿Cuánto de distanciamiento de vuestro sector, pero particularmente de Moyano, tuvo que ver con cuestiones personales, con una percepción de parte del gobierno de un intento de tener más poder y de cuestionar el poder de la presidenta? ¿Y cuánto de estas diferencias que usted mencionó respecto de las políticas que llevaba adelante el gobierno? Bueno, yo creo que siempre se dijo que había dos personalidades muy fuertes, la de Moyano y la de la presidenta. Sin embargo, Moyano es un hombre que, digamos, a pesar de ese quiebre que hubo y de la intervención abierta del Ejecutivo sobre el universo sindical, y a pesar de que se nos condenó al ostracismo, porque después de esa fractura no hubo más ningún encuentro de carácter abierto para que pudiéramos abordar algunas cosas, aunque lo hiciéramos de distintas posiciones. Eso hizo que Moyano siga hoy manteniendo, de alguna forma, frente a un determinado sector, yo diría mayoritario de la clase trabajadora, todavía una imagen de crédito que hay otros que no pueden sostener. Mientras que la presidenta cada vez está más encerrada en un núcleo duro de la sociedad y que evidentemente
tiene su porcentaje, porque creo que se va con una imagen positiva del gobierno, esto hay que reconocerlo. Sin embargo, también es dueña de un estilo que está muy asentado en la arrogancia. ¿Por qué Moyano y ningún otro dirigente sindical consiguió dar un salto en el ambiente político a llevar una candidatura propia y construir un espacio propio en la política? Porque me da la impresión de que nosotros, cuando queremos lanzarnos una construcción política, lo vemos como algo muy inmediato. Y creo que hay que mirarlo desde un punto de vista de una construcción que vaya en el tiempo. En una sociedad como esta, esto hay que trabajarlo muy fuertemente sobre todos los aspectos de la sociedad argentina. En algunas sociedades ha sido posible la irrupción de un dirigente sindical. Brasil, Evo, que también venía de sectores populares. Pero en la sociedad argentina esto es mucho más complejo. Es mucho más complejo y hay muchos prejuicios que derribar, de todos lados, del lado de los sindicatos también. Respecto de esto, hay algo que es evidente. La dirigencia sindical peronista en particular ocupa uno de los lugares más bajos en la escala de la consideración en todas las encuestas. Hay mucha acusación de escasa renovación, hay acusaciones de que no permiten una mayor apertura y que los dirigentes se perpetúan, y empiezan a encontrar en la izquierda un rival importante en la representación de los trabajadores. ¿Qué deberían cambiar los sindicalistas? Bueno, este es un dato interesante. Hay un fenómeno muy significativo de la izquierda en el universo sindical. Y de hecho, por lo menos este dirigente sindical lo ha registrado. Nosotros convocamos al Partido Obrero a nuestra sede, a que vaya y que discuta con nosotros cuál era el enfoque que teníamos. Con anterioridad esto no se registra en muchos años hacia atrás, en la clase, fundamentalmente en el sindicalismo peronista. Esto por un lado. Por el otro lado también hay que precisar esto, ¿no? Mire, yo recuerdo que cuando salimos de la convertibilidad, el análisis que yo leía en los diarios era, bueno, ahora es el momento de los movimientos sociales. Ese lugar que antes ocupaba el movimiento y el sindicalismo peronista, ahora lo ocupan los movimientos sociales. Esto duró hasta que se puso en marcha la economía. Cuando se puso en marcha la economía, ¿quiénes aparecieron de nuevo en el horizonte con la fortaleza, con protagonismo? Todos los sindicatos que histórica y tradicionalmente tuvieron en la Argentina. El movimiento sindical argentino tiene una fortaleza y una densidad mucho más grande que en cualquier otra parte del mundo. ¿A quién va a votar Juan Carlos Smith? Lo voy a decidir cuando entre al cuarto oscuro. Se lo digo muy honestamente. Muchas gracias.